Sí, Alejandra Calderón Swain, soy bibliotecaria académica de la Universidad Panamericana. Muy bien, ante una contingencia de este tipo, como lo que ha sido la escasez de gasolina en las redes sociales, se han dado de repente ciertas reacciones, como noticias falsas que se comparten y todo eso. ¿Qué recomendación le podemos dar a la sociedad ante este tipo de eventos en sus redes sociales? Sí, bueno, a mí algo que me gusta siempre es como irnos a la raíz. Realmente el tema de las redes sociales, si lo comparamos con el tiempo de la humanidad, pues es recientemente nuevo, pero ha tenido pues un impacto tremendo en la sociedad, ¿no? Y en nosotros como personas. Entonces, sí vale la pena como detenerse un momento para ver cómo estamos usando las redes sociales. Era muy, como que la vida antes tal vez era como más sencilla porque pues estaban así como los medios de alguna manera que eran como confiables y la gente pues confiaba en ellos y de esa manera se tomaban las noticias. Algo que es muy importante es que, te digo que me gusta ir al fondo porque me parece que este tema es un tema de formación. Antes tomábamos así como las clases de civismo que nos enseñaban a ser buenos ciudadanos y ahora pues somos ciudadanos digitales, ¿no? Porque estamos en la era digital. Y al ser ciudadanos digitales deberíamos de tener un código de comportamiento y ciertas, no quiero decir reglas, porque algo que sí es muy importante es que las redes sociales tienen una naturaleza libre. Las han querido regular y todo esto, pero es muy difícil porque su naturaleza es precisamente libre. Su naturaleza es que las personas, cualquiera, pueda ir, pararse y decir alguna situación, ¿no? Alguna cosa. Sin embargo, me parece que ahora con este tema de la información, la desinformación, la mala información, a veces no, la mala información es peor, ¿no?, que no tener información alguna. Sobre todo si esa información no solamente es mala, sino es completamente falsa y puede afectar a muchas personas. Entonces, cuando yo me refiero a ir al fondo, es que lo que necesitamos desarrollar, cada uno de nosotros como adultos, y desarrollar en nuestros hijos, en nuestros alumnos, es el pensamiento crítico. O sea, es el hecho de poder recibir una noticia, leerla, recibirla por WhatsApp o por cualquier medio y detenernos un poco para emitir un juicio si eso es verdad o no. O sea, si puedo definir el pensamiento crítico en 3 palabras, es así como analizar, evaluar y tomar una postura. Y eso lo tenemos que hacer absolutamente en todas las cosas. Estos ejemplos recientes, por ejemplo, bueno, pues en el sismo que sucedió en México, ¿no? Realmente hubo algunas iniciativas que funcionaron muy bien, justo para evitar los fake news o las noticias falsas. Recuerdo un movimiento que salió de los ciudadanos, que era Verificado 19S, que era justamente como una página y bueno, eran redes sociales como Twitter, Facebook, donde se verificaba si realmente era verdad y se daba una información real sobre se cayó tal edificio, necesitan ayuda en tal lugar, necesitan agua, ya no necesitan agua, ya no traigan. Y fue una iniciativa de la sociedad, entonces es muy interesante ver cómo realmente la sociedad puede reaccionar correctamente. Pero nosotros pues debemos de ayudar y a mí me parece que seguimos siendo pues padres, profesores, ¿no?, los adultos, quien podemos también orientar a los jóvenes que tienen cosas muy, muy buenas, pero que también muchas veces pues se desboca la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues qué consejo, por ejemplo, con este tema de la gasolina, ¿no? Aquí tendría yo que tocar varias cosas. En primera es la información equivocada. Cuando nosotros recibimos, ahora que la población está tan tensa en busca de gasolina, ¿no?, si tú recibes, ahorita hay gasolina aquí, pues esa es una información completamente ambigua. Ahorita es cuando, ahorita pues fue en la mañana. Recordemos que este tipo de información, aunque es sincrónica, esto quiere decir en tiempo real, por ejemplo en WhatsApp, es en tiempo real, pero la persona puede no haberlo leído en el momento, puede ser que lo lea en la tarde, y si lo lee en la tarde va a decir, ahorita hay gasolina en este lugar. Entonces, en primera, el consejo que quisiera dar es que nosotros mismos, al difundir una información, seamos claros. Ayer, 18 de enero, 19 de enero, 20 de enero, o sea, del 2018 o de qué año estamos hablando, porque aparte estamos dejando una huella digital y esa información se va a quedar. Por eso estas informaciones de que la hija de no sé quién está secuestrada, pues siguen circulando en la red, porque es información completamente ambigua
Y aparte va de país en país, a veces es la hija de un funcionario en Venezuela y a veces es la hija de no sé quién en Colombia y a veces es en México, pero sigue siendo esa noticia falsa que está rondando. Entonces, lo primero que quisiera decir es, bueno, nosotros mismos a la hora de transmitir una información debemos ser muy claros en este sentido, ¿no? Como decir, bueno, en esta hora, en este momento está sucediendo esto. Y por otro lado, la información que recibimos también antes de mandarla, porque esto se ha hecho una dinámica de recibir muchísima información, entre los cuales vienen algunos memes, es recibir muchísima información e inmediatamente mandarla, porque me parece interesante. A veces hay como también como ciertas ganas de ser los primeros en difundir esa información, ¿no? O sea, me llegó y la mando inmediatamente. Entonces, ¿esto qué sucede? En primera, grupos saturados, porque se manda el mismo meme, la misma información, muchísimas veces en el mismo grupo. Y en segunda, si se manda inmediatamente, es que no te detuviste un momento a pensar si lo que estás mandando es real o no es real. Hay principios generales, ¿no? para saber si una información es falsa. Las cosas que son demasiado alarmantes, demasiado emotivas, tienden a ser falsas. No podemos etiquetar, ¿eh? Es probable que una noticia sea muy, muy emotiva y sea real, pero en principio tienden a ser falsas. Si te piden que la compartas a la mayor gente posible, a las mayores número de personas posible, si te piden o te van a regalar algo, ¿no? También, o sea, es que o te va a pasar algo, compártelo a 20 personas y entonces no te pasará, o compártelo a 20 y te regalaremos. Todas estas noticias de que Sara regala, no sé quién regala, Cinépolis, involucran a marcas y lo pasan simplemente pues con el objetivo de saturar las redes, ¿no? ¿Cómo la población puede entonces discernir cuando le llega un mensaje como de en tal gasolinera hay gasolina o no? O sea, ¿cómo ellos pueden constatar, bueno, para no darse la vuelta y que no se cree como la histeria? Claro, yo creo que ahí no hay de otra más que acudir a fuentes específicas. Por ejemplo, los grupos de vecinos en los fraccionamientos, en los cotos, han sido muy buenos porque ahí pues son como tus vecinos, a algunos los conoces y te están diciendo cerca de tu casa, estamos aquí en la gasolinera que está enfrente del Walmart, hay tanta fila de coches o es como algo mucho más específico. Otra es acudir, bueno, está esta aplicación que sacaron que se llama GasGas, que de lo que he escuchado y de lo que vi es como la más exacta, aunque es muy difícil porque en el momento puedes decir, ahorita hay gasolina y de pronto se acaba. Y si no se actualiza, porque esa la actualizan los mismos ciudadanos, entonces si no se actualiza, pues la información sigue siendo mal. Twitter es excelente porque Twitter tiene una naturaleza del momento, ¿no? A diferencia de Facebook, que a lo mejor son noticias que tienen como una permanencia de tiempo un poquito mayor, pero en Twitter algunos sitios están constantemente hablando, ¿no? En el caso de Guadalajara, ZMG, que trató y ha tratado durante todo este tiempo de mantener como muy actualizada la información y acudir en corto, o sea, que no se nos olvide que las redes sociales pues sí son una herramienta excelente, pero también vuelvo al tema de los vecinos, la familia cercana. La mayoría de nosotros tenemos grupos familiares, grupos de vecinos, grupos de gente un poquito más cercana y ahí es mucho más fácil verificar. En primera porque son personas a las que les importas. Nosotros no debemos dejar de lado por las redes sociales el tema de no perder la personalización, ¿no? Y no perder las relaciones personales. Entonces ahí creo que a veces resulta mucho más factible que llegues a una gasolinera que tenga gasolina cuando acudes a una persona que conoces, ¿no? Y que te lo está diciendo en ese momento. Muy importante, nosotros mismos, a la hora de transmitir, es importante ser claros. Por ahí estuvo un meme, cuando estaba la situación muy, muy difícil, hubo un meme que te mandaban como un mensaje de WhatsApp que decía, filas de 10 minutos en las gasolineras que están en... y se cortaba el mensaje. Entonces, bueno, eso generó muchísima gente diciendo, ¿en dónde? ¿En dónde? Porque parecía un mensaje real y no, era un meme, ¿no? Era algo que a alguien le pareció divertido y pues lo puso. Y también, yo no estoy diciendo que no se pierda el buen humor, la verdad, algunos memes estuvieron realmente pues muy creativos, ¿no? Y estamos en esta cultura donde el meme ya está generalizado, ¿no? No solamente entre los jóvenes, sino también los adultos, disfrutamos algunos de ellos, nos reímos y los compartimos. En ese punto también habrá que decir, por ejemplo, los memes que estuvieron circulando después de la
tragedia de la explosión de gasolina, pues ahí entra una parte humana, ¿no? Donde las personas que perdieron a sus seres queridos ahí, independientemente, porque eso también es todo un tema, ¿no? Que si eran guachicoleros o si eran personas que simplemente estaban como aprovechando la ventaja, los han comparado a quienes van por leche cuando se voltea un tráiler o por latas, ¿no? Pues que llega la gente y aprovecha el momento. No me parece que sea yo, ni ustedes, ni ninguno de nosotros, las personas correctas para juzgar si es correcto o no una actitud así. Lo que sí es un hecho es que hay una parte humana que no nos debería de permitir hacer como bromas de ningún tipo ante una tragedia de esta magnitud, ¿no? Bien, ¿puedes platicarnos un poquito de la investigación que hiciste sobre lo de los grupos de WhatsApp, las recomendaciones que Sí. me das ahora? Bueno, yo comencé diciendo hace rato que estamos ahora en lo que se llama la era digital y somos ciudadanos digitales. Entonces, el WhatsApp que se ha vuelto parte de nosotros, recuerdo un día que se cayó WhatsApp y que el mundo estaba como loco, ¿no? Porque todas las comunicaciones ya son por ahí, hay conversaciones importantísimas en WhatsApp. Hay negocios, ¿no? Negocios, hay casi contratos, ¿no? Digo, obviamente no guardando el tema, pero hay mucha información muy importante ahí. Entonces, bueno, yo lo que empecé a ver es que tenemos que nosotros mismos protegernos con algunas políticas internas de la familia, podemos platicarlo entre nosotros. Yo que soy profesora, pues a mis alumnos, por ejemplo, estos grupos públicos, ¿no? En muchos grupos de WhatsApp llegó, únete al grupo donde hay gasolina, ¿no? Únete al grupo Encuentra Gasolina. Cuidado con eso porque tú estás uniéndote a un grupo